Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, ahorita pues lo que voy a hacer es un breve resumen del video número uno y dar un par de ejemplos ahí, ya que pues más que todo es la introducción, ¿verdad? De un analizador sintáctico de tipo LR. Dice que lo que necesitamos para un LR es una gramática recursiva por la izquierda, ¿verdad? Yo aquí lo definí. Los LR reciben como nombre análisis sintáctico, desplazamiento y reducción. Esto es porque podemos considerar en análisis sintáctico ascendente como el proceso de reducir, ¿verdad? Reducción, una cadena W al símbolo inicial de la gramática. Pues yo aquí coloqué un ejemplo. Dice que pues f produce 5, entonces lo reducimos, ¿verdad? Aquí voy a escribir. ¿Qué pasa si tenemos f produce... Aquí, f produce 5. Perfecto. Entonces tenemos que f produce 5. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, t produce f? Yo ya no puedo colocar de esta manera aquí. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que t produce f. Entonces sacamos del círculo al 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí tengo pues un árbol para explicarlo mejor. Ejemplo en árbol, ¿verdad? Aquí pues tenemos que f produce el 5, perfecto. Luego dice que t es producido por f, e es producido por t, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí en este lado podemos hacer t producido por f producido por, perdón, 2 producido por f y f producido por t. Aquí no podemos utilizar este por, ya que pues no está como producido aquí por nada, ¿verdad? Tal vez producido, ¿verdad? Entonces no podemos como producir por algo ahí. Luego tenemos, dice que debemos entender esto pues como tal las reducciones, ya que es el término, este término es clave para el analizador sintáctico, ¿verdad? Es el tema de la reducción, está basado en el analizador. Bueno, ahora vamos a pasar a este tema que es de poda de mangos. Es un tema, es mucho más fácil, ¿verdad? Dice que es un mango, es una subcadena que coincide con el cuerpo de una producción, y cuya reducción representa un paso a lo largo del inverso de una derivación por la derecha. Mango como tal es el nodo hijo. Ese comentario yo lo coloqué aquí, ¿verdad? Eh, mango como tal es el nodo hijo. Entonces, por lo que esto quiere decir que si 5 produce f, perfecto. Tenemos al nodo padre y al nodo hijo, que es el que está produciendo. Pero ¿qué pasa si colocamos que el t es producción, produce f? Pum, podamos el 5, porque el 5 es el nodo hijo, que es como un mango, es un ejemplo de un árbol, y entonces vamos a ir podando y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si e produce t? Pum, podamos f, ¿verdad? Porque ahora el mango va a ser t, porque él lo produjo. Y así sucesivamente es el tema de mangos, es algo sencillo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a pasar al ejemplo de un analizador sintáctico. Dice que 5 más 2 por 5. Aquí pues ya está realizado el ejercicio. Tenemos pila, entrada y acción. Ok, en pila pues vamos a iniciar con el signo dólar. La entrada que es lo que vamos a analizar, 5 más 2 por 5. Y la acción donde vamos a colocar desplazar o reducción. Que pues las acciones en un analizador únicamente son esas dos, ¿verdad? Desplazar y reducir. Entonces iniciamos con desplazar. Cuando desplazamos, pues colocamos el primer dígito de entrada a la pila. Desplazamos el 5 a la pila, entonces ya tenemos dólar 5. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Es un dólar número, ¿verdad? Aquí lo tenemos, número. Entonces quiere decir que como no tenemos dólar número, vamos a reducir. Reducción de F. Aquí tenemos el número, ¿verdad? Entonces colocamos aquí, quitamos el 5, eliminamos 5, colocamos F y bajamos, copiamos nada más la entrada. Ahora tenemos F por. ¿Algún F por aquí? No tenemos ningún F por. Entonces volvemos a reducir. ¿Qué es lo que sigue después de la F? T. Entonces reducimos. Reducir T por F.
Entonces ya que eliminamos la F de la pila y colocamos la T y bajamos solo otra vez la entrada. ¿Qué pasa aquí? En T, T por, tenemos un T por, alguna que diga T por, no, ¿verdad? Entonces, reducción de T, reducimos por E, que es el que le continúa, ¿verdad? El E produce T, así sucesivamente. Entonces ponemos reducción por E, de E por T. Eliminamos en la pila la T y colocamos la E. Ahora E más, perdón, era más, no era por. Ahí cometí ese error, pero era más en los anteriores, por eso fue que aquí se me hizo raro porque se veía un T por, pero no es E más, que no logro ver. Pero bueno, está E más. Entonces ahora como si tenemos un E más, desplazamos. Perfecto, desplazamos. Lo colocamos ahí, ¿verdad? Desplazar. Entonces corremos el más para abajo. Ahora más. Tenemos 2, ¿verdad? Si tenemos número, que sería E número, desplazamos, ¿verdad? Colocamos el 2 de este lado. Ahora tenemos 2, ahora sí, por. Como no tenemos, subimos a reducción de F, F número. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así es lo que es un analizador con la pila, la entrada y la acción. Gracias.